Y le doy la bienvenida al abogado Francisco Javier Mejía Cisneros, con quien vamos a hablar, pues, acerca de el aguinaldo. Hay personas que aún no reciben esta prestación y la fecha límite que tenían los empleadores, los patrones y las empresas para hacer el pago de esta prestación era el día 20 de diciembre. Muy buenos días, abogado, ¿cómo está? Muy buenos días, Karen. Me da mucho gusto saludarlos, transmitir por tu conducto un saludo al auditorio de ustedes y pues con mucho gusto les manifiesto sobre el tema que tú señalas del aguinaldo. Efectivamente, en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo está establecida la obligación que tienen todos los patrones de otorgar 15 días de salario antes del 20 de diciembre. Y por eso, bueno, sí, es muy importante que los patrones tengan mucha claridad que esa obligación es, pues, dijéramos, obligatoria, no es potestativo. Se entiende y se comprende que a veces las pequeñas empresas, ya tal vez algunas un poquito más grandes, tienen dificultades económicas. Pero eso, bueno, cada empresa lo debe platicar y lo debe de expresar con sus trabajadores de manera directa para ponerse de acuerdo en el cumplimiento de esta obligación y no dar lugar a mayores problemas. Así es, abogado. ¿Qué derechos tienen los trabajadores? ¿Qué pueden eh, hacer si no han recibido su aguinaldo a estas alturas de diciembre? Mira, yo siempre he dicho que hay dos formas de manejar las relaciones obrero-patronales. Una, en apego estricto a la Ley Federal del Trabajo, en donde todo mundo cumple a la letra sus obligaciones y exige sus derechos. Y eso, bueno, es algo complejo, difícil, en una vida que es azarosa, que es compleja. Pero también hay otra forma que yo es la que recomiendo, que cada empresa y sus trabajadores, si bien es cierto, tienen conciencia de que existe esta obligación, ellos pueden hacer muchos convenios para evitar conflictos. Porque cuando una empresa o no entrega el aguinaldo, los trabajadores deben de saber cuál es la razón. Si es una empresa que económicamente atraviesa por una situación compleja y difícil, pues ellos pueden efectivamente exigirles vías legal esas prestaciones, pero pueden hacer más profundas la situación de gravedad de esa empresa y hacer que desaparezca. Entonces, ahí yo recomiendo que debe haber prudencia entre patrón y trabajador para ponerse de acuerdo en el cumplimiento de esa obligación. O sea, Porque si me voy a la primera que te dije, que era el cumplimiento de la ley, ¿qué pueden hacer los trabajadores? Pues van al centro de conciliación, se quejan, citan al patrón para tener esta plática que estoy diciendo que la pueden tener directa en la empresa sin intermediarios de ningún tipo. Pero hay casos en los cuales es necesario que intervenga un conciliador, entonces vayan al centro de conciliación o la Procuraduría de la Defensa del Trabajo o a un abogado. Ese camino te lleva a que puedas tú exigir un cumplimiento de una obligación que el patrón no te está cumpliendo, y si no te la cumple, te va a dar derecho a que tú puedas rescindir tu relación de trabajo, quedarte sin trabajo y pedir una indemnización. Entonces es una decisión que los trabajadores tienen que valorar qué es lo que pueden y quieren hacer. así es, abogado. Y, por ejemplo, si algún trabajador quiere optar por alguna de estas vías, ¿necesita algún tipo de documentación? ¿Algo hay que presentar ante las autoridades? Mira, lo primero que tienen que hacer, sí, es reunir todos los elementos con los que ellos puedan probar que tienen una relación de trabajo o contrato de trabajo. Aquí es importante que se subraye que no todas las empresas celebran contratos de trabajo, pero sí hay elementos para probar la relación de trabajo.
que está en el artículo 21 de la Ley Federal del Trabajo, que cualquier circunstancia o sea, que vincule a un trabajador porque uno presta un servicio y uno lo paga, eso se llama relación de trabajo. Y obviamente, en principio, la autoridad le va a creer al trabajador o al que diga que es trabajador. Y él puede mandar citar a la persona que dice que es su patrón. Y realmente, pues para explicar todo esto, sí requiere una plática amplia donde le explique un abogado todos los caminos que existen para que pueda ejercitar sus derechos y las consecuencias que puede tener estas acciones. Económicamente y de todo tipo. Y eso es lo que deben valorizar. Yo siempre manejo la Ley Federal del Trabajo como un instrumento donde debe buscarse la armonía. Ciertamente con el respeto absoluto a los derechos de los trabajadores. Pero también subrayo que en derecho hay un principio. Nadie está obligado a lo imposible. Entonces, si hay empresas que no pagan, hay que descubrir o conocer por qué no están pagando. Es una situación de crisis, de una economía que no está teniendo los fondos necesarios para que ese negocio subsista, o ¿qué pasa? Es un empresario que aprovecha para obtener mayores utilidades y no repartirlas con sus trabajadores. Bueno, ahí sí recomiendo que se ejerzan acciones. Pero en todos los casos, antes de acudir a las instancias de tribunales, o sea, el aspecto judicial, hay que agotar el aspecto conciliatorio, que puede ser directamente en la empresa o por medio del Centro de Conciliación, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo o incluso los inspectores del trabajo, y puede ser incluso con abogados particulares que entiendan y comprendan la importancia de ser profesionales en materia del trabajo. Ahorita hablaba que había que demostrar la relación laboral con la empresa para pues acudir ante las autoridades por un caso de que no se ha pagado esta prestación. ¿Aplica para todos los empleados, es decir, también para los eventuales y bajo contrato temporal? Sí, aplica para todos los trabajadores, nada más que con las características siguientes. El aguinaldo son 15 días por haber laborado un año completo. De tal manera que si no trabajas el año, te pagarán la parte proporcional que corresponda al tiempo que tú laboraste. Voy a poner el ejemplo. Trabajaste 6 meses, te tocarán 7 días y medio. Pues ponle que te paguen los 8 días, por decir una cosa. Y así, si trabajaste 3 meses, pues tendrás derecho a 3 días de aguinaldo, y así sucesivamente, y sacándolo con las diferencias, pues vas a sacar que te toca de aguinaldo. Evidentemente que no todos los trabajadores van a recibir un salario completo si no trabajaron el año completo. Así es. Abogado, ¿cuáles serían las sanciones para una empresa que ya no llegó a una conciliación y no está con la capacidad económica de pagar el aguinaldo a sus trabajadores? ¿Hay sanciones para estas empresas? Ese tema es bastante complejo y por eso comento, mira, si las empresas son denunciadas por no pagar el aguinaldo, ellos pueden ser acreedores a una multa que puede ir de 5,187 pesos a 518,700 pesos, o sea, casi más de $500,000 de pesos. Obviamente, la multa va a depender de la gravedad del incumplimiento, del número de empleados afectados y si la empresa es reincidente. Eso está establecido en el artículo 1002 de la Ley Federal del Trabajo. Pero llegar a ese extremo implica realmente que es una empresa que yo estimaría que tiene posibilidades económicas y no paga. De tal manera que si ella, con una contabilidad clara, transparente, bien llevada, demuestra que su capacidad económica no le permite pagar el aguinaldo, posiblemente
su multa debería de ser mínima o tal vez ni siquiera les pudieran establecer mínimas, porque repito, hay un principio que señala que nadie está obligado a lo imposible. Y desde luego que si ese fuera el caso, que la empresa realmente está en quiebra, pues habría que analizar todos los efectos de lo que es el concurso mercantil y ahí veríamos que pues tiene que rematarse los bienes de la empresa, que los trabajadores son preferentes en el pago de sus prestaciones. Ese camino es muy complicado. Muy bien. Abogado, le agradezco que nos haya tomado la llamada para resolver estas dudas acerca de la falta de pago de aguinaldo. Con mucho gusto. Que tenga felices fiestas. Gracias, soy muy amable y un saludo para todos ustedes.